Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a continuar con el proyecto que estábamos haciendo acerca de la visualización y análisis de cotizaciones de Bitcoin con Python. Lo primero de todo, vamos a ver por dónde nos quedamos. Si hacemos streamlit run y el nombre del archivo, vimos que en el último vídeo habíamos conseguido tratar los datos y mostrar el gráfico de velas. Vamos a comenzar hoy mostrando los diferentes indicadores y gráficos a partir de la selección del usuario. Como habíamos visto, según lo que teníamos hecho, si modificábamos la divisa, el intervalo, vemos que el gráfico ya se modifica automáticamente. Vamos a trabajar ahora con estos dos botones, los indicadores y el volumen, que por el momento no hacen nada. Si nos vamos a la función donde creábamos el gráfico, vamos a decir que si volumen, es decir, si se ha clicado el botón de volumen, vamos a crear el gráfico volumen correspondiente. Como siempre, comenzamos creando una figura, igual que hacíamos en la parte superior, definimos el axis type, que es un datetime, la altura, que en este caso vamos a poner 120, el rango de valores de X, que va a ser el mismo que empleábamos en la figura de las velas, y vamos a poner una etiqueta en el eje Y, que va a ser volumen. Ahora a este gráfico vamos a añadirle los segmentos que van a ser función de los datos que teníamos en la columna volumen de nuestro data frame y que vamos a pintar del mismo color que la cotización correspondiente. Para ello, igual que hacíamos con el gráfico de velas, segment, le indicamos la columna date, 0, porque va a empezar en 0, ya que el mínimo volumen es 0, date, y otra vez le pasamos el volumen. Como color le indicamos la columna color, definimos el ancho y le decimos de dónde va a sacar los datos, de nuestro data frame df. Para hacer que este gráfico comparte el rango en X con el gráfico de velas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir que volumen XRange, en este caso, va a ser igual a candle XRange, es decir, van a compartir rango. Y por último, vamos a añadir esta figura a nuestra lista children. Si guardamos y volvemos a ejecutar nuestra visualización, vemos que nos muestra el gráfico de cotizaciones y si clicamos en mostrar volumen, nos va a crear un subgráfico en la parte inferior que, como vemos, comparte el eje con el gráfico de cotizaciones y que nos muestra el volumen con el color correspondiente. Habíamos visto que si poníamos el ratón sobre el gráfico de cotizaciones, sobre algún valor, nos mostraba el valor numérico. Vamos a hacer eso mismo con el gráfico del volumen. Para ello, en la definición del gráfico, vamos a crear unos tooltips. En este caso, únicamente queremos que se vea el volumen y simplemente definimos de primer valor el nombre que se va a mostrar y con arroba la referencia a la columna del data frame de donde va a sacar el valor. Si guardamos y ejecutamos, vemos que si clicamos en mostrar volumen y nos ponemos encima de cualquier valor, nos muestra el valor de volumen correspondiente. Vamos ahora a hablar del siguiente indicador, el VWAP. Para mostrarle y crear un gráfico, lo primero que vamos a hacer es calcularle. Vamos a crear una función def y le vamos a llamar calcular VWAP. Y vamos a necesitar de parámetros self y el data frame. Lo primero que vamos a hacer es crear una columna cum vol que va a hacer referencia a el volumen acumulativo. Para hacer esto, simplemente haciendo df y log -1 para darle la vuelta, cogemos la columna volumen y le hacemos una suma acumulativa con la función cumSum. Vamos a definir una columna m que básicamente lo que va a hacer es multiplicar los valores de la columna close
por los valores de la columna volume. A esta m vamos a hacerle una suma acumulativa y vamos a llamarla mcum, igual que hacíamos de f.ilog menos 1 para darle la vuelta. Cogemos la columna m y le hacemos una suma acumulativa. Una vez tenemos la mcum y el volumen acumulativo, podemos calcular el VWAP, que se define como la división entre la m acumulativa y el volumen acumulativo. Una vez calculado el VWAP, vamos a retornar el data frame. Ahora, en la función obtener datos, vamos a, en caso de que exista la cadena VWAP en los indicadores, esto quiere decir que el usuario ha clicado en VWAP, lo que vamos a hacer es llamar a la función de calcular el VWAP y le vamos a pasar el diccionario, el data frame, perdón, y nos va a devolver el nuevo data frame. En este punto, que ya tenemos la columna VWAP y tenemos los valores del indicador, vamos a graficarlos sobre nuestro gráfico de velas. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente if, lo mismo, comprobamos que VWAP está en la selección de indicadores, a ese gráfico de velas que llamamos candle, ahora en vez de un segmento le vamos a añadir una línea que va a venir dada por los valores de fecha y de VWAP, que son los que acabamos de calcular. Definimos un color, en este caso vamos a utilizar azul, definimos el ancho de la línea, aquí por ejemplo voy a poner 0,5, definimos la etiqueta con la que se va a ver en la leyenda, con legend label, y vamos a decir que es VWAP, y decimos de dónde va a sacar los datos. Los va a sacar de DF. Si guardamos y volvemos a ejecutar, vemos que sobre nuestro gráfico de cotizaciones no aparece nada. Sin embargo, si vamos a indicadores y clicamos en VWAP, nos calcula el indicador VWAP y nos lo muestra en la leyenda. Este indicador se ve bastante, sobre todo cuando son intervalos altos, y vemos que por lo general lo que nos indica es cuando las cotizaciones cruzan con el indicador, si están bajando y cruzan, quiere decir que van a seguir bajando. Y a la inversa, si están subiendo y cruzan, quiere decir que van a seguir subiendo. No voy a entrar en mucho detalle sobre qué es el VWAP, pero os invito a mirarlo, ya que es un indicador que puede ser bastante interesante. Vamos ahora con otro indicador, el indicador estocástico. En Kraken, el indicador estocástico nos lo crea como un nuevo gráfico debajo del volumen y nos muestra las dos líneas del indicador. Pues vamos a hacer lo mismo. El primer paso será crear una función encargada de calcular este estocástico. La vamos a llamar calStoch y que va a requerir de los parámetros self, el data frame, n, que va a ser el tamaño de la ventana de valores, smooth k y smooth d. Ahora vamos a ver qué son estos valores. El indicador estocástico se divide principalmente en dos partes: el porcentaje k, que sigue esta fórmula que vemos aquí, y el porcentaje d. La n se refiere al número de periodos que estamos hablando, y ahora simplemente vamos a reproducir cómo calculamos estas fórmulas y vamos a aplicarle además un pequeño suavizado. Vamos a ver cómo. Lo primero de todo, vamos a coger el mínimo de los bajos llamando a la columna low, utilizando rolling n, es decir, una ventana de n valores, y cogemos el valor mínimo. Para el high max, simplemente cogemos df high, lo mismo lo aplicamos sobre una ventana de n valores y cogemos el máximo. Y ahora vamos a comenzar a calcular el porcentaje k. El porcentaje k va a ser los valores de cierre menos el low min entre el high max
menos el low min, todo esto multiplicado por 100. Vamos ahora a aplicarle un suavizado acá. Simplemente vamos a crear una nueva columna K smooth, vamos a llamarle, que lo que va a hacer es, llamando a la columna K, va a llamar a una ventana D definida por smooth K y va a calcular la media. Y ahora, para calcular porcentaje D, vamos a, cogiendo la K suavizada, K smooth, vamos a coger una ventana de smooth D valores y vamos a calcular la media. Y de esta forma ya habríamos calculado los indicadores estocásticos. Por lo tanto, retornamos el data frame. De la misma forma que habíamos hecho con el VWAP, vamos a hacerlo con el estocástico, que habíamos llamado stoch. Es decir, si el estocástico está entre los indicadores, el data frame, vamos a llamar a la función self.calcular estocástico y le pasamos el data frame, n, los valores que voy a mostrar de n, smooth k y smooth d son los que se suelen utilizar por defecto para este indicador, que son 14, 3 y 3. De esta forma ya tendríamos calculado el estocástico. Y ahora vamos a graficarlo. Igual que habíamos hecho, if, si el estocástico está entre los indicadores elegidos por el usuario, vamos a crear una nueva figura y vamos a definir los parámetros de la misma forma que hacíamos en los otros gráficos. Simplemente x-axis type es un date time, la altura vamos a ponerla en 100 de momento, el rango en x es el mismo que estábamos usando hasta ahora, le indicamos una etiqueta para mostrarlo con y-axis label y decimos stoch para saber qué es el estocástico y vamos a poner el toolbar location igual a none. De esta forma ya hemos creado la figura. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las dos líneas que veíamos. Simplemente, igual que hacíamos con el VWAP, pero ahora sobre la figura Stochast, creamos una línea que va a coger valores en este orden. Date, cogemos el K smooth, el K suavizado que habíamos definido, definimos el color. El K suavizado se suele mostrar en azul y el D se suele mostrar en naranja. Definimos el ancho de la línea, que vamos a dejarla en 0,5, le indicamos la etiqueta con la que se va a mostrar en la leyenda, en este caso vamos a poner slow K, y le indicamos de dónde va a coger los datos, que va a ser de nuestro data frame. Para D hacemos lo mismo, simplemente cambiamos el K smooth por D, la línea la ponemos naranja y le vamos a llamar, en vez de slow K, slow D. Igual que habíamos hecho con el volumen, al tratarse de una nueva figura, vamos a hacer que esta figura siga el mismo rango de valores en el eje X que la figura de velas. Para ello, igual que habíamos visto, stochast.xrange va a ser igual al xrange del gráfico de velas. Y por último, simplemente añadimos la figura a la lista children.append stochast. Si guardamos y ejecutamos nuestro proyecto, habíamos visto que de momento podíamos mostrar el volumen si clicábamos, podíamos mostrar el VWAP y ahora podemos mostrar el indicador estocástico. Y vemos aquí que nos está creando un gráfico con el indicador estocástico y nos indica una leyenda sobre cuál es cada línea, la de slow K y slow D. Vamos ahora por último a definir las bandas de Bullinger. Como veis, solo hemos tratado 3 indicadores y no vamos a tratar más de momento. Sin embargo, si os interesa el tema y queréis que mejoremos este proyecto, dejadmelo en los comentarios. Vamos ahora con las bandas de Bullinger. Lo primero, igual que habíamos hecho, es crear una función para calcular los valores de calc, la vamos a llamar bbands. Estas van a recibir, como siempre, self, nuestro data frame
Vamos a definir una window que vamos a poner por defecto que sea 20 y este otro valor que se llama num standard deviation, que es la desviación estándar, el número de desviaciones estándar, y vamos a ver cómo calcularla. Lo primero, vamos a calcular la media móvil simple, que quiere decir la banda central. La vamos a llamar SMA. Para ello, vamos a coger la columna close, vamos a hacer un rolling y le vamos a pasar el parámetro window y vamos a ir calculando la media. Esto lo que va a hacer es, del dataframe close, nos va a ir cogiendo de 20 en 20 y va a ir guardando la media. Vamos ahora a calcular la desviación estándar, que es lo que se conocería como la volatilidad. De la misma forma, de la columna close hacemos un rolling del tamaño de window y ahora devolvemos std, que habíamos visto que así se calculaba la desviación estándar. Y ahora, sabiendo tanto la media móvil simple y la desviación estándar, vamos a calcular las bandas de Bullinger. Lo primero, creamos la banda superior, que se calcula a partir de esta columna que habíamos definido, SMA, más la desviación estándar por ese parámetro que habíamos definido de numstd. Y para la banda inferior es lo mismo, pero en lugar de sumar, vamos a restar. Y ya tendríamos calculadas las bandas de Bullinger. Ahora, como siempre, retornamos nuestro dataframe. Igual que habíamos hecho con otros indicadores, pues en caso de que bbands esté entre los indicadores elegidos por el usuario, vamos a llamar a la función calcular bbands. Y a esta le vamos a pasar el dataframe, ya que para los otros parámetros habíamos definido un valor por defecto. Una vez calculados los valores, ahora vamos a ver cómo lo graficamos. Sabíamos que estas bandas de Bullinger se dibujan directamente sobre el gráfico de velas. Pues igual que hacíamos, if bands está entre los indicadores, vamos a crear sobre el gráfico de velas una línea a partir de date y banda superior. Le vamos a definir un color verde a la banda superior, indicamos el ancho que le vamos a poner a la línea, que vamos a seguir poniendo 0,5 y le indicamos de dónde va a sacar los datos, de DF. Y lo mismo vamos a hacer para la banda inferior, pero cambiando un par de valores. En lugar de banda sub, vamos a coger los valores de banda inferior y ahora en vez de verde vamos a definir que sea roja. Si vemos, las bandas de Bullinger tienen una línea superior, una línea inferior y una línea media, que en este caso hemos decidido no mostrar. Pero además, el área entre la línea superior y la línea inferior está coloreada. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Simplemente, haciendo candle, definimos un vArea, que se llama, cogemos primero date, le pasamos la parte superior, que la sabemos con la banda superior, la parte inferior, que la conocemos con banda inferior, y vamos a decir cómo lo vamos a llenar. Fill color, queremos que sea en gris. Y además vamos a darle transparencia tocando el parámetro alfa, que vamos a ponerle en 0.5. Y por último, igual que hacíamos con todas, le indicamos de dónde vamos a sacar los datos. En este caso, de nuestro dataframe. Y de esta forma ya tendríamos definidos todos los indicadores y sus gráficos correspondientes. Si yo ahora lo ejecuto, vemos que tenemos el gráfico de cotizaciones. Si clicábamos en mostrar volumen, nos muestra el volumen. Los indicadores, habíamos visto el VWAP, el estocástico, y vamos a ver ahora las bandas de Bullinger. Vamos a cambiar un intervalo más grande y aquí lo tenemos, las bandas de Bullinger. La parte superior en verde indica la banda superior, la parte inferior en rojo indica la banda inferior y nos colorea el área en un color gris transparente, como habíamos definido. Por último, vamos a añadir una tabla con los datos
en la parte central. Para ello, vamos a modificar la función centro. Ahora va a recibir el DataFrame. Y lo que vamos a hacer es llamar la función DataFrame de Streamlit y le vamos a decir que los datos van a ser desde F y vamos a mostrar únicamente los 50 primeros. Si lo ejecutamos, vemos que ahora en la parte inferior nos ha creado una tabla con los valores de nuestro DataFrame y de esta forma podemos ver, por ejemplo, alguno de los datos y si los ha cogido adecuadamente. Y hasta aquí este tercer vídeo de este proyecto final. Si os está gustando y queréis que siga añadiéndole cosas al proyecto, dejármelo en los comentarios. En caso de que os esté pareciendo interesante, os puedo indicar cómo combinar lo que sabemos hasta ahora para hacer directamente inversiones con Kraken utilizando la API, que si nos vamos a la documentación, vemos que nos permite ver información de la cuenta, como por ejemplo el balance disponible, o directamente añadir órdenes de compra y de venta. Como siempre, espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda o queréis saber algo más de lo hecho en el proyecto, dejadmelo en los comentarios. Os dejaré los enlaces en la descripción y yo me despido. Hasta la próxima.